Choque 21.5. Desde Francia, Gerardo Perfors. ¿Qué tal, amigos de Cuarta República, Ciencia en Resistencia y la Bastilla Mexicana? Estamos haciendo una transmisión especial que es una continuación de los resultados que acabo de presentar de las elecciones francesas, en las que pasan a segunda vuelta el presidente Emmanuel Macron, la candidata de extrema derecha Marine Le Pen, pero que apenas consigue pasar un poquito, rebasando al candidato de izquierda Jean-Luc Mélenchon. Estamos entonces con el politólogo Sergio Ábalos y con Ulises Ábalos desde París. Y bueno, vamos a analizar un poco los resultados de la elección. Sergio, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Acabamos de hacer un repaso de los resultados. Me impresiona la fractura urbana-rural, generacional y de origen también, el tema colonial y periférico. Y bueno, ¿cómo ves tú estos resultados? ¿Qué es lo que más te impacta, y también en relación con México? ¿Qué podemos aprender de esta elección? Pues yo creo que hay muchas cosas interesantes en este proceso electoral que hasta hace algunas semanas se anunciaba como algo ya listo, con un resultado anunciado, previsto totalmente, que era de manera natural, entre comillas, este enfrentamiento entre Emmanuel Macron y Marine Le Pen, sin ningún sobresalto, ¿no? Y de repente, y aquí yo lo pondría también entre comillas, aparece una figura de ruptura que es Jean-Luc Mélenchon, ¿no? Del candidato de este movimiento que se autodenomina la Unión Popular y que antes se llamaba la Francia Insumisa, ¿no? Y le pongo comillas porque en realidad él venía subiendo y marcándose claramente como el líder de la izquierda, y yo creo que una de las cosas que jugaron un papel importantísimo en los resultados finales es cómo, a partir de los grandes grupos mediáticos que están en manos de 9 grupos de empresarios franceses, se le invisibilizaba totalmente. Y quizás se le diabolizaba menos que en las elecciones presidenciales de 2017, pero se le menospreciaba, simplemente no se mencionaba ni su programa, ni su presencia, como si no existiese. Y en realidad, si en los últimos días los medios se vieron obligados a hablar cada vez más de él, es porque ya era insostenible, considerando el hecho de que las encuestas mostraban claramente que de un día para otro ganaba 1 o 2 puntos porcentuales y que había una dinámica que podía llevarlo a la segunda vuelta. Entonces, perdón por interrumpirte, Sergio, pero creo que quizás puede ser útil para los que nos están viendo y que no conocen la situación en Francia. ¿Cuál es el programa de
de sociedad que propone la Unión Popular en unas cuantas palabras? Pues es un programa que además es realmente amplísimo, porque retomaron el programa de la presidencial de 2017, que ya estaba bastante cargado y que fue construido, y eso es importante, creo que es importante recalcarlo, a través de asambleas con las personas, donde todo el mundo opinaba y que se hacía una síntesis, se trataba de consensuar, etcétera, etcétera. Y donde hay propuestas a todos los niveles, poniendo un poco por delante el bienestar económico y social de la población, la cuestión ecológica, pero además era un programa muy ambicioso, donde era prácticamente el único que hablaba de la cuestión con una visión geopolítica que incluía América Latina, que el único que habló del espacio, de la posición francesa frente a la conquista espacial, el único que hablaba prácticamente del agua como un derecho humano, de la protección del agua. El programa fue calificado por asociaciones ecologistas como uno de los mejores en el tema, mejor incluso para muchos que el del mismo Partido Verde Ecologista, que de hecho por eso terminan los ecologistas con un porcentaje realmente ridículo. Entonces abarcaba realmente prácticamente todo, porque se hicieron grupos de trabajo por tema, y cada grupo, que eran grupos muy plurales, crearon un cuadernillo de propuestas que además estaban perfectamente evaluadas y considerado su impacto económico, de dónde iba a salir el financiamiento, etcétera, etcétera. O sea, era realmente un programa muy, muy serio, y no se hablaba prácticamente de esto. De hecho, a mí me llamó mucho la atención el otro día que escuchaba un programa donde entrevistaban a estudiantes de Sciences Po, que es una escuela de ciencias políticas de la élite francesa, y los estudiantes decían, es que realmente prácticamente ningún partido habla de ecología ni de educación. Realmente es muy grave que un estudiante de ciencia política diga eso, porque quiere decir que o no revisó los programas o está hablando con mucha mala fe, ¿no? Otra cosa, Sergio, que igual es importante, en los últimos 5 años, la última elección presidencial en 2017, como comentaba en el video pasado, hubo una fractura en 4 del país. La extrema derecha, la derecha tradicional, que yo la presentaba como básicamente una derecha neoliberal pero conservadora en lo social, o sea, aliada católica. Emmanuel Macron, que sería igual, o sea, recupera básicamente lo que era el antiguo Partido Socialista, pero se deshace realmente de lo último de izquierda que le quedaba, o sea, un partido neoliberal, pero arcoíris, LGBT, antirracista, pero totalmente neoliberal. Y la Francia insumisa, el país estaba dividido en 4, y hubo una segunda vuelta, Macron-Le Pen, en la que básicamente hubo una presión muy fuerte, porque básicamente la única opción era Macron. No se puede votar por Le Pen, y entonces todo el mundo tiene que apoyar a Macron. ¿Cómo describirías los últimos 5 años, el mandato del presidente Macron? Pues yo creo que fue una administración claramente marcada hacia la derecha, con algunos destellos sociales muy puntuales, ¿no? Podría citar, por ejemplo, el hecho de que en materia de discapacidad decidieron que las personas con discapacidad ya no iban a tener que renovar su evaluación que hacían cada año para obtener las ayudas sociales, que vienen de muy atrás, no fueron creadas por esta administración. Bueno,
cosas así, puntitos, en una administración global muy marcada a la derecha, al grado de que hoy ya prácticamente nadie considera que Emmanuel Macron sea de izquierda, ¿no? Todavía hace 5 años se medio manejaba eso por haber incluido, como tú mencionas, algunos ministros emanados del Partido Socialista, ¿no? Pero lo que pasa es que en realidad era el ala derecha, digamos, de la socialdemocracia francesa, el ala neoliberal de la socialdemocracia francesa, y los resultados del Partido Socialista hoy, que ni siquiera alcanza el mínimo del 5% que les permitirá reembolsar sus gastos de campaña, pues yo creo que deja muy claro que la mayoría de la población no considera ya a ese partido como un partido de izquierda, ¿no? Y bueno, todavía hay en la derecha algunos personajes que dicen que Emmanuel Macron tiene una política de izquierda. Es más una cuestión de discurso que una realidad. Yo creo que hoy la República en Marcha, como se llama el partido de Emmanuel Macron, está claramente reconocido como un partido de derecha, lo que hace que esta segunda vuelta se esté jugando entre la derecha y la extrema derecha. ¿Cuáles han sido las consecuencias más duras de la política? ¿Quiénes han sufrido más las consecuencias de la política de Emmanuel Macron? Pues yo creo que paradójicamente el daño que pudo haber hecho Emmanuel Macron empezó incluso antes de que él fuese presidente, porque hay que recordar que él fue ministro en el quinquenio, perdón por el lapsus, iba a decir sexenio, en el quinquenio anterior con François Hollande, y eso yo creo que también tuvo un impacto muy fuerte tanto en la población como en los votantes de izquierda, que François Hollande, que venía del Partido Socialista y se presentó como un candidato de izquierda que decía en campaña que su enemigo era el sistema financiero, y desde que llegó se dedicó a beneficiar precisamente a ese sistema financiero. Y desde entonces también se empezaron a crear, a hacer modificaciones, reformas, por ejemplo, al sistema laboral, que han tenido un impacto terrible en la población francesa, que ha acrecentado la pobreza. Hay que recordar que en este país, que es la sexta economía mundial, la segunda de Europa, hay 10 millones de personas en la pobreza extrema. Y durante el quinquenio pobreza relativa, ¿no? En la pobreza, sí, perdón, digamos en la pobreza, pero con situaciones realmente muy, muy graves, que se agravaron además durante la pandemia. Era impresionante ver a los estudiantes haciendo cola para recibir comida gratuita, no por parte del Estado, sino por parte de las asociaciones que se dignaron, que cobraron conciencia rápidamente y se organizaron para aportar ayuda a los estudiantes que muchas veces no tenían para comer 3 veces al día, ¿no? Entonces hay imágenes tremendas de largas colas de estudiantes y de personas recibiendo comida durante la pandemia. Entonces esas situaciones de gravedad empezaron a estallar ustedes recordarán, desde antes de la pandemia, con el movimiento de los chalecos amarillos, que son esencialmente personas
que trabajan, pero cuyos salarios no les alcanza para pagar, para vivir decentemente, ¿no? Para comer 3 veces al día, para incluso de repente pagarle algo más a los hijos, a los nietos, pensiones muy bajas que ya no alcanzan para vivir decentemente, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que el impacto fue esencialmente económico en una buena parte de la población que ya se sentía abandonada. Y si bien durante la pandemia hubieron muchos apoyos a empresas, lo que evitó la bancarrota y el cierre de muchas empresas y las ayudas a los empleados, que son ayudas que ya existían, o sea, no es que hayan sido creadas ex proceso. La gran mayoría de los apoyos sirvieron para que un puñado de empresas, y en particular a través de las que están cotizadas en la bolsa, se enriquecieran a ultranza, mientras otra parte de la población, una buena parte de la población, se sentía totalmente abandonada y terminaba muchas veces entre la manipulación y la pobreza, terminaba en brazos de la extrema derecha. Ahora, otro tema, bueno, a pesar de que ya tenemos muchísimos años por aquí, ni tú ni yo tenemos derecho a voto por acá, pero bueno, está ahora la disyuntiva de que pasan la derecha y la extrema derecha a la segunda vuelta, y bueno, entonces se va a tener que elegir entre uno de estos dos proyectos, con los que podemos decir que aproximadamente la mitad por lo menos la mitad de la gente que fue a votar no está de acuerdo ni con uno ni con el otro. Podemos imaginar que entre la gente que no fue a votar también hay mucha gente que rechaza, y que fue aproximadamente 25% de la gente del padrón que no fue a votar. Hay mucha gente que no está de acuerdo ni con uno ni con la otra. ¿Qué hacer? ¿Qué es lo que piensas que se debe hacer en este contexto? ¿Habría que intentar que se escoja el menor mal? ¿O si existe alguna alternativa de lucha fuera de las elecciones? ¿Cómo ves las próximas semanas y la acción que debe tomarse en estos tiempos? Sí, yo creo que es muy complicado porque efectivamente es entre la peste y el cólera. Y como no es la primera, además no es la primera vez, recordemos que Jacques Chirac en su último periodo fue electo precisamente, fue en 2002, si la memoria no me falla, en una situación en que donde también todo el mundo esperaba una segunda vuelta entre el ex primer ministro Lionel Jospin y Jacques Chirac. Lionel Jospin no pasa a la segunda vuelta, sino pasa el candidato de la extrema derecha, que era en ese entonces el padre de Marine Le Pen. Es una verdadera dinastía de extrema derecha. Entonces, ya desde entonces, o incluso desde antes, había esta tendencia a decir: siempre hay que, el frente republicano tiene que crear una barrera a la extrema derecha, y hay que votar contra la extrema derecha. Y entonces, con el dolor del alma y del corazón, la gente de izquierda votó, por ejemplo, en el 2002 por Jacques Chirac, y lo mismo hicieron en el 2017 por muchos por Emmanuel Macron. Pero la realidad hoy es de que ya mucha gente está harta. Yo he visto imágenes de personas que de plano han quemado su credencial de elector, que dice, bueno, yo
no voy a votar ni por uno ni por otro, o voy a ir a votar y voy a anular mi voto, o voy a votar blanco, aunque bueno, eso no tiene realmente ningún peso, ¿no?, en cuanto a las cifras electorales. Entonces yo creo que por ese lado no hay mucho que hacer, y a título personal yo no me atrevería a sugerirle a alguien una postura. Muchos candidatas han llamado abiertamente a votar por Emmanuel Macron para crear una barrera frente a la extrema derecha. El candidato de la Unión Popular lo que dijo y repitió 3 o 4 veces fue ni un voto para la extrema derecha, pero tampoco llamó a votar por Emmanuel Macron, lo que les deja la libertad de votar blanco, abstenerse, o anular su voto o votar por Emmanuel Macron. Entonces aparentemente va a haber un tercio y un tercio en la decisión, pero creo que eso desplaza la lucha hacia otro lado. Ya muchas organizaciones han llamado a una manifestación, creo incluso la próxima semana, y pues a nivel de los movimientos políticos, lo que se está organizando ya es la batalla por las legislativas, porque aunque Francia es un sistema presidencial, finalmente hay una separación entre el jefe de Estado, que es el presidente de la República, y el jefe de gobierno, que es el primer ministro, y el primer ministro es electo en función de la mayoría que existe en el Parlamento. Entonces se va a tratar es algo muy muy difícil, muy complicado, sobre todo en las condiciones actuales, pero lo que muchos piensan, la esperanza, digamos, es tratar de forzar algo que aquí en Francia se le llama cohabitación, es decir, tener un presidente de la República de un partido y un primer ministro de otro partido, que puede ser un partido totalmente opuesto al presidente de la República. Ya ha ocurrido en varias ocasiones en la historia de Francia, y eso yo pienso lo que van a tratar de hacer, y el trabajo político también en las calles, porque Francia tiene una tradición, no solamente con los chalecos amarillos, sino desde siempre una tradición de movilización en las calles muy importante y muy fuerte. Oye, y una pregunta que me da mucha curiosidad de conocer tu punto de vista. Personas como Alfredo Jalife dicen que la división de izquierda y derecha ya está caduca, y que lo que hay que ahora de lo que se trata es de diferencia entre globalistas y nacionalistas. Y curiosamente aquí Marine Le Pen y la extrema derecha también dicen que precisamente el debate hoy en día no es de izquierda y derecha, sino de globalistas y nacionalistas. ¿Cómo ves tú ese tema? No, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que ahí se da un fenómeno muy particular que no sé hasta qué punto ha sido ya estudiado. Sí, reconozco que no he visto bibliografía sobre el tema, sobre cómo el sistema neoliberal recupera temas, conceptos, ideas, ideales, y los vacía totalmente de significado. Y de hecho, en esa ola surfeaba Emmanuel Macron. Él ya se presentaba no como alguien de izquierda o de derecha. Él decía: yo no soy ni de izquierda ni de derecha, sino de izquierda y de derecha. O sea, en una mezcla ahí informe, que terminó mostrando su rostro de derecha. La candidata de la extrema derecha, porque eso es, aunque le han querido cambiar la máscara, ella no quiere, no les gusta que los llamen extrema derecha, y son antiglobalización, o sea que tienen, o por lo menos en el discurso, tienen un discurso antiglobalización, o sea que esa categorización de Jalife realmente se cae, porque
la extrema derecha francesa es antiglobalización, en teoría, al menos, o al menos en el discurso. Y al final, los temas que se impusieron en la campaña, porque eso fue otra cuestión, que a través de los medios de comunicación se intentó crear la narrativa de que lo que le interesaba al pueblo francés era la inmigración, era la cuestión religiosa, en fin. Y al final la realidad los trajo a temas que tienen que ver con las luchas de clases, con la capacidad o no de vivir una vida digna. Y finalmente los resultados también, o sea, se definen hoy, a mi modo de ver, 3 bloques: la derecha con Macron, la extrema derecha con Marine Le Pen y la izquierda con la Unión Popular. Claro, los mismos medios les gusta insistir en el hecho de que el mismo Jean-Luc Mélenchon no utiliza ya el término casi de izquierda, pero no dan la explicación de por qué no la utiliza. Y él no la utiliza porque dice que precisamente el concepto fue vaciado de todo significado por los mismos medios y por las prácticas desleales de partidos como el Partido Socialista, que se decían de izquierda, que se decían contra el sistema financiero y que actuaron realmente como cualquier otro partido de derecha, ¿no? Entonces, yo creo que es más complejo, ¿no? Muchísimo más complejo. Y precisamente en el programa que yo evocaba hace rato, donde entrevistaron a estudiantes de Sciences Po, esta escuela de élite de ciencia política aquí en Francia, también entrevistaban a algunos profesores y ellos mismos reconocían que la ciencia política de hoy, y eso es todo un desafío, necesita reexaminar sus conceptos, porque son conceptos del siglo XX, cuando no incluso del siglo XIX, y que ya no dan cuenta clara de la complejidad de los fenómenos que estamos viendo. O sea, términos como partidos de masa y toda la tipología aquella de Duverger que hicieron en la escuela de las ciencias políticas, ya no tienen razón de ser, porque efectivamente hoy los partidos políticos, digamos, tradicionales, como los conocimos todavía hasta el siglo XX, pues sí se han desmoronado, pero no han desaparecido. Simplemente han sufrido mutaciones, y esas mutaciones todavía no han encontrado o al menos hasta donde yo sé, en los politólogos contemporáneos, una conceptualización clara que permita su análisis. Otra cosa, a ver, se me está ocurriendo así mientras hablamos, entonces no sé, me disculparán el público y tú si no es una pregunta buena, pero una cosa que me parece muy grave aquí fue que se identificó básicamente, se hizo el cálculo, según dicen los que estudian el comportamiento fue una exdiputada del partido de Macron, dice que básicamente se hizo el cálculo de que lo que él necesitaba en este sistema electoral para ganar era el voto de los ricos y de los viejos, y que se tomó la decisión de que todo lo que iban a hacer era para asegurar el voto de los ricos y los viejos y nada más importaba. Lo cual me parece una violencia enorme, porque no se toma en cuenta, es una minoría al final de la población, y se sacrifica al resto de la población por esos dos. No sé hasta qué punto
Y bueno, y aquí también, es decir, son cálculos electoralistas que funcionan bien, pero que no toman en cuenta el resto de la situación en la sociedad. Entonces, por ejemplo, pienso en las elecciones de 2016, Clinton-Trump, en la que los expertos sociodemográficos del Partido Demócrata habían calculado su fórmula con la que automáticamente iba a ganar Clinton y al final perdió. Y por ejemplo, en Brasil, que el Partido de los Trabajadores ganó y hubo un brío de izquierda, hubieron cosas que se descuidaron que generaron un contexto en el que la extrema derecha pudo surgir. Entonces ahora en México parece muy lejana esta situación. Ahora en México tenemos un presidente que no solo en términos de cálculos electoralistas, pero también en términos de contenido resuena con la gente, pero mi preocupación sería que ahora esta fórmula de Morena es una fórmula que va a ser una fórmula ganadora durante varios años todavía. Inclusive aunque si desapareciera el contenido y la resonancia con el pueblo, hay una inercia que le permitirá a Morena seguir ganando durante varios años. ¿Qué podemos hacer para aprender de las lecciones de estos otros países y evitar generar contextos que le abran la puerta a la extrema derecha y a personajes como Trump o Bolsonaro y Le Pen en México? Mira, yo, a pesar del panorama tan duro, porque sinceramente yo prácticamente lloré con Ulises y todos lloramos con los resultados de esta elección. De hecho, Ulises sí votó, él sí tiene derecho a votar y fue a votar. Creo que hubo un avance muy importante y lo resaltó Andrés Manuel en la mañanera. No sé si viste esa parte donde dice lo que dijo, cito de memoria, lo que me gustó es que los jóvenes en Francia votaron por la izquierda y eso le da esperanza a Francia. Yo creo que sí. Pero más, independientemente del voto de los jóvenes, es que cuando vemos ya más de cerca la movilización y el voto, por ejemplo, en la región 93, que es una de las más pobres de Francia, vemos que votaron muchas personas que jamás habían votado y en los chats la gente lo comentaba que con muchísima emoción, que gente que tenía ya 40, 50 años que iban a votar por primera vez porque habían cobrado conciencia de la necesidad, de la utilidad, etcétera, etcétera. Y yo creo que por ahí, que ese es el camino, que no es un camino nuevo, yo soy fan, ya lo hemos platicado, por ejemplo, de Illich, pero Illich planteaba eso, la cuestión de la apropiación de las herramientas, de mantener el control de las herramientas políticas, jurídicas, etcétera, por parte del ciudadano. El voto es una de esas herramientas. Y yo creo que es lo que de alguna manera pasó está pasando en México con la consulta de revocación de mandato. Y aquí es algo muy paradójico porque imagínate si en Francia se tuviera esa posibilidad de la revocación de mandato, pues habría por lo menos la esperanza de que dentro de 2 años y medio habría una consulta y a lo mejor se podría sacar a Macron o quien esté. Pero no, y esa era una de las propuestas de la Unión Popular, ¿no? El ejercicio en México permite que las ciudadanas y ciudadanos se apropien esa posibilidad de movilización. Sergio, voy a intentar ponerte un contrapunto porque me parece interesante, pero en principio estoy totalmente de acuerdo con la idea de una revocación de mandato. En la práctica, en la historia,
En California, hasta donde yo sé, California es el único lugar que conozco en el que existe una legislación de revocación de mandato que ha sido aplicada y que ha llevado a la revocación del mandato de la persona en cuestión. Fuera del caso californiano, en la ley existe en Venezuela, en Ecuador y no sé si en alguno de estos otros países del ALBA se llegó a poner en ley la revocación del mandato, pero el único caso en la que ha habido un referendo fue cuando Chávez lo hizo y ganó, y ahora el segundo caso que tenemos es el de Obrador, que lo hizo y ganó. Bueno, me parece sabemos además que Allende quería hacer eso antes de que le dieran el golpe, entonces no estoy poniendo en duda la importancia de poder preguntarle al pueblo qué piensa el gobierno que está en turno, pero sí me gustaría mencionar que no ha habido ningún caso a nivel nacional, porque significa porque por ejemplo Maduro, a pesar de que la ley venezolana prevé la posibilidad de este referendo revocatorio, Maduro no se ha sometido a él, probablemente porque siente que lo va a perder. Entonces los gobiernos, cuando sienten que lo van a perder, no lo hacen. ¿Qué podría hacerse allí para que no sé, ¿cómo ves el referendo revocatorio en ese sentido? Sí, mi posición tampoco es de una ingenuidad total. O sea, yo a lo que voy es de que hasta donde se ha hecho tiene un valor pedagógico de enseñanza de la práctica democrática y de mostrarle al ciudadano o ciudadana que tiene esas herramientas, ¿no? Después, como siempre, la democracia, incluso a mí me gusta mucho esa cita de Ernest Renan, que era un pensador del siglo XIX, que decía que la nación es un plebiscito de todos los días. Yo creo que la nación, la democracia, los derechos humanos son un plebiscito de todos los días y que funcionan, y siempre además son una lucha contra el poder, independientemente del partido que sea. Y de hecho, o sea, lo ideal sería que, por ejemplo, si un gobernante de Morena lo está haciendo mal, pues que también pueda ser revocado, o sea, o de cualquier partido. La idea es esa. Desde el poder siempre se va a tratar de impedir esa manifestación y ese ejercicio. No va a ser jamás algo fácil, porque son relaciones de poder, y que aunque hablemos de empoderamiento, las asimetrías, o sea, la diferencia entre el poder que tienen los ciudadanos y los que tienen los gobernantes, que tienen, por decirlo de una manera coloquial, la sartén por el mango, pues es importante. Pero el hecho ya de que haya esa toma de conciencia, de poder decir, mi voto cuenta, el salir a la calle cuenta. Y fíjate que yo creo que eso es algo que yo, que venía además al llegar aquí a Francia, venía de una provincia un tanto alejada de las grandes manifestaciones en la Ciudad de México, etcétera, etcétera, porque las manifestaciones, por ejemplo, iniciadas por Andrés Manuel, yo las vi muy de lejos. Yo estaba todavía muy niño, y después fue ya aquí en Francia cuando vi el poder de las calles, ¿no? El poder de los ciudadanos y ciudadanas en la calle, exigiendo por la lucha ecológica, por las luchas sociales, las luchas feministas, etcétera, etcétera. Entonces, el poder exigir... se dejó de grabar. Se me hace que ya me... Entonces, ¿en qué estabas? Sí, pues yo creo que más allá de la cuestión de la revocación misma, lo importante es
que las ciudadanas y ciudadanos cobren conciencia de que no es la asimetría frente al poder no es total, o sea, no es, sobre todo que existen mecanismos. En el caso de Francia, las calles tienen un peso importantísimo aquí, y de hecho yo creo que parte del problema con Emmanuel Macron es que ha despreciado precisamente el hecho de que las calles le han estado mandando mensajes desde que llegó al poder, ¿no? Los chalecos amarillos salieron a las calles, los magistrados, los profesores, las enfermeras, los médicos, o sea, yo creo que prácticamente los estudiantes, los bomberos, o sea, los policías, los mismísimos policías, o sea. Hasta en el ejército. Sí. Y yo creo que él no ha sabido, él y sus equipos no han sabido, no han querido escuchar todo eso. Y ahora es muy curioso porque como decimos coloquialmente en México, siente pasos en la azotea. Yo vi que no vi las declaraciones de su vocero, pero parece ser que hoy en la mañana o ayer su vocero empezó a presentar propuestas de campaña para esta segunda vuelta que son copiadas de las de la Unión Popular, y además ya está diciendo que bueno, que finalmente lo de la jubilación a los 65 años habría que verlo, o sea, ahí está sintiendo el rigor, la fuerza de una población que le está gritando cuidado, ¿no? Ahora, que diga que sí, que mucha gente le crea, que va a llegar finalmente al poder y que al final haga lo que quiera, bueno, eso es siempre una posibilidad, pero no le va a ser tan fácil. Si el quinquenio pasado tuvo a los chalecos amarillos durante todo el quinquenio, porque aunque en la prensa únicamente se habló durante, que será un año o menos, la realidad es que ellos no han dejado de manifestarse durante los 5 años, sábado con sábado, ¿no? Con mayor o menor fuerza y presencia, pero ha sido constante, ¿no? Y te comentaba, ya hay llamados a manifestaciones para la próxima semana, o sea, va a entrar, si gana, si funciona la barrera contra la extrema derecha y gana, va a entrar en una situación de inestabilidad muy fuerte. Sí, definitivamente es un método de alto riesgo de ganar, es un método que no busca el consenso, muy arrogante y muy violento. Entonces, pronóstico reservado, yo creo totalmente para las elecciones. No me atrevería a decir ni quién va a ganar ni quién es mejor o peor. Sí, no, totalmente. Y lo mismo para las legislativas. Yo creo que va a realmente tener muy difícil que tener una mayoría. Quizás, bueno, a lo mejor me veo muy pesimista, pero a lo mejor no se va a lograr lo de que el primer ministro sea de la Unión Popular, pero sí va a ser complicado que logre tener una mayoría, y sobre todo va a tener que echar mano o aliarse ya descaradamente con su ala derecha y hacerle concesiones, y bueno, va a empezar ahí un estira y afloje, y es muy probable también que la Unión Popular, la antigua Francia Insumisa, pase de 17 diputados a muchos más, ¿no? Y de hecho, fueron 17 diputados que como le dieron lata. La verdad es que ya los tenían mareados. Hicieron un trabajo excelente durante estos 5 años. Sí, ¿verdad? Sí.
¿Cómo ves ya hay que ir cerrando, pero cómo ves, porque si vemos los resultados, tenemos, bueno, los líderes de los partidos, yo la verdad, bueno, no soy incondicional de Mélenchon, aunque le admiro varias cosas, me parece que es un personaje muy interesante, aunque igual, bueno, como todo, no hay que endiosar a nadie, pero me parece un personaje interesante. Sin embargo, en el Partido Comunista, bueno, los socialistas ni hablar, y los ecologistas, bueno, los líderes no sé qué pensar de ellos, pero más allá de los líderes, los 700,000, 800,000 personas que votaron por el Partido Comunista y los más o menos 2 millones de personas que votaron por Jadot, el ecologista, ¿qué se pueden hacer cosas para, bueno, dos preguntas van a ir en dos sentidos. Esta gente, estos 3 millones de personas más o menos, y la gente que no fue a votar, se puede hacer cosas para jalarla, para convencerla, porque si se pudiera habría la posibilidad de, por lo menos en lo legislativo, efectivamente, yo creo que definitivamente va a tener más diputados la izquierda en el Parlamento que viene, pero la pregunta es, ¿serán lo suficientes para? Me parece que poder poner a un primer ministro sería sí, ideal, pero me parece por la desmotivación que va a venir, por las divisiones que estamos mencionando también. Y porque es un panorama también diferente, o sea, necesitas ganar, viendo una infografía que te mencionaba hace rato, se necesitarían ganar 289 circunscripciones. Sí. Y está complicado, yo lo veo muy complicado. Sí, pero bueno, entonces, ¿qué se podría, o sea, se puede hacer? Porque yo la verdad he estado pensando, la gente que votó en esta elección por los ecologistas, me parece que es gente muy egoísta, o muy desubicada, porque el voto ecologista es gente que no está en pobreza generalmente, es gente más bien de clase media alta o media por lo menos, y le salió lo purista, ahora sí, prefirieron votar por un candidato que iba a tener un resultado muy malo, y además la acusación que se les hace es que en realidad es una derecha verde, son derecha pintada de verde, entonces yo no sé hasta qué punto se pueden recuperar, pero quizás en el otro extremo, y ahí me parece más, sí, bueno, estamos hablando de relativamente poca gente, estos 2 millones de personas, donde sí hay muchísima gente, y me parece que desde un punto de vista ético, desde un punto de vista, y además simplemente práctico para poder ganar, pienso en gran parte del electorado de Marine Le Pen, todo en el mapa que vimos, el mapa de todas estas áreas periurbanas, rurales. François Ruffin de la France Insoumise ya había hecho el comentario desde antes, que el partido es muy urbano, es muy urbano y no está sabiendo dialogar, no está sabiendo interactuar con estas personas que son las que sufren, por ejemplo, del aumento del precio de la gasolina, son las que pues están ahí más o menos sobreviviendo mes por mes, y que tampoco entienden el mundo, ya no reconocen el mundo en el que viven, no se sienten valorizadas, porque también es un hecho de que la ciudad, aquí París, si no estás en París no existes. Entonces, que ahí yo creo que realmente con un poquito de trabajo en ese público habría podido llegarse a la segunda vuelta. Sí, pues yo creo que no les dio el tiempo, porque sí hubo intento, por lo menos el intento. Había algo que le llamaban las caravanas populares, donde iban precisamente en caravana a tratar de sensibilizar
las zonas conurbadas, a las zonas rurales y todo esto, pero no es tan fácil. O sea, no sé, es un poco también lo que sucede muchas veces en México, donde tratan los de Morena de llegar con un discurso o un análisis que no corresponde totalmente a la realidad que las personas están viviendo, ¿no? O al hecho de que la alienación es muchísimo más grande, y cuando en una familia el papá y mamá tienen que trabajar prácticamente todo el día, pues lo que menos están pensando es quién me está diciendo realmente la verdad en materia política, ¿no? Lo que les interesa es ganar para poder alimentarse y alimentar a sus hijos, o sea, y sin embargo yo creo que sí hubo un avance que se ve en particular en la región 93 y en muchas otras, porque el problema de la extrema derecha es de que finalmente su discurso es tan simple que pasa muy fácil, ¿no? Es muy fácil decir, es que el problema de tu pobreza es el extranjero, es el migrante, ¿no? Entonces, parece tan lógico y tan sensato que cualquiera dice sí. O sea, a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, en una ocasión platicando con una chica donde llego a la peluquería por mi barba, no, que no tengo pelo, pero por la barba, me dice, es que yo voy a votar Zemmour, ¿no? Realmente la extrema más derecha, y era una chica que viene de los territorios ultramarinos franceses, una chica de color que reconoció ella misma, mal pagada, explotada, etcétera, etcétera. Y en la plática yo no busqué convencerla de nada, pero en la simple plática ella misma termina reconociendo que se le hacía más fácil echarle la culpa a sus vecinos franceses, musulmanes, que ir a ver que en su trabajo la estaban explotando, etcétera, etcétera. Entonces, y luego, si además cuando llega al trabajo cansada y todo esto en los medios, además lo que le muestran y lo que le repiten una y otra vez es que el problema es la inmigración, que el problema es la gente que no quiere trabajar, etcétera, etcétera, pues no. Oye, y aquí, bueno, una última pregunta, pero que me parece que no la podemos dejar en el tintero, porque precisamente es muy real todo lo que estás diciendo, de la dificultad, del reto que significa poder politizar a personas explotadas, personas que están luchando por el día a día, que ya se han vuelto quizás un poco cínicas o que tienen mucha desconfianza de lo colectivo, de la lucha por cambiar instituciones. Si pensamos otra vez en México, me parece que, por ejemplo, el trabajo que hacemos, y aquí pues es mi pregunta crítica también, me parece, pero indispensable, me parece. Si pensamos en el trabajo que hacemos, por ejemplo, en Cuarta República, o que hacemos con la Bastilla Mexicana, o que hacemos con el Comité Carlos Pellicer Cámara, es decir, que somos personas que en nuestro tiempo libre, como podemos, cuando podemos, donde podemos, y sin estar, obviamente no estamos el día al día, pero bueno, en realidad a veces sí nos encontramos luchando al día por día y no tenemos ingresos fijos, pero aquí estamos por convicción, intentando reflexionar y actuar, y
y vemos que no hay, bueno, nos dirán, ay, qué bien, sigan así, pero más allá de eso no hay algún apoyo, algún foro, alguna forma básica de apoyar. Y esto, por ejemplo, también se ve muy reflejado en los comentarios que nos están llegando al grupo de Carlos Pellicer en Twitter, de los investigadores que se sienten totalmente, jóvenes investigadores mexicanos, se sienten totalmente relegados. Y lo voy a decir otra vez, Elena Bulla está haciendo muy mal su trabajo. No sé qué le dice al presidente, no sé qué está haciendo para encantarlo, pero es una persona, no sé qué intenciones tendrá, pero al final las intenciones que pueda tener no me importan, porque el efecto neto que tiene es negativo. Entonces, no sé cómo ves ahí toda esa situación, porque se podría hacer más si hubiera un contexto un poco más de apoyo. Sí, seguramente. Aunque el problema que yo le veo, y te digo esto, la verdad, después de no sé cuántas décadas ya de intentar avanzar y de darse contra la pared y todo eso, porque creo que el problema al final es la cuestión de las relaciones de poder. Gente incapaz las va a haber siempre. La cuestión es que el ciudadano pueda en algún momento cuestionar y lograr que quien esté a la cabeza se dé cuenta y cambie a los funcionarios que no están dando resultados. El caso de la ciencia no es el único. En materia de discapacidad, por ejemplo, que es algo con lo que yo trabajo mucho, pues ha habido un avance en cuanto a los apoyos, pero es una política totalmente asistencial que no resuelve la problemática general de las personas con discapacidad en México y que continúa además segregándolas, invisibilizándolas, etcétera, etcétera. Yo he intentado a título personal señalar, pedir que la situación, que se cambien las personas que están ahí, etcétera, etcétera. Y supongo que en el caso de los investigadores también, bueno, han intentado hacerlo a través de la prensa o a través de voceros, o qué sé yo. En ese sentido, las cosas van a cambiar en la medida en que se logren organizar y logren protestar de manera conjunta, porque protestando de manera individual o a 2 o 3, yo lo veo muy, muy complicado. Y bueno, hasta cierto punto es lógico que el gobernante, cualquiera que sea, no tiene una visión no puede estar de todo. Exactamente, no es omnisciente ni conoce de todo, porque eso es otra cuestión, ¿no? Aquí, retomando la cuestión de la discapacidad, el programa en la materia que presentó la Unión Popular, yo creo que incluso es menos bueno que el de 2017, porque la persona que se encarga de eso no supo sacarlo adelante, y el candidato no sabe, o sea, sencillamente no sabe, o sea, él tiene una posición al respecto, pero no es algo que haya discutido, no es algo que a pesar de que él mismo tiene una discapacidad, no es algo que necesariamente haya reflexionado, etcétera, etcétera. Entonces, lo interesante es que cuando se le preguntó en una entrevista sobre el tema cuál iba a ser la situación o el lugar de la discapacidad en su eventual gobierno, esto fue antes de la primera vuelta, él dijo la que las ciudadanas y ciudadanos exijan. O
sea que reenvía un poco la pelota al campo de las ciudadanas y ciudadanos que logran empoderarse y exigir. Yo sé que no es fácil, pues es el sentido de la lucha, es una lucha que parece interminable, pero es el cambiar las cosas de abajo hacia arriba. Por ese lado, yo, sobre todo en ciertos temas, veo difícil un cambio de arriba hacia abajo, cuando las personas además que llegan al poder, que llegan a esos puestos, no saben mucho del tema o actúan con mala fe o son simplemente profesionalmente incapaces, ¿no? Bueno, de eso hay en todos lados, hasta en las más grandes empresas. Bueno, Sergio, pues ya nos pasamos de la hora, entonces para que nos tengan paciencia nuestros auditores, vamos a terminar aquí. Muchísimas gracias por tus reflexiones, por tu tiempo. Y bueno, al público de los 3 canales, porque como mencioné al principio, tenemos que maximizar esfuerzos y reciclar contenido, así que tanto los oyentes de Cuarta República como los de la Bastilla Mexicana y los de Ciencia en Resistencia, pues, ¿qué les pareció? ¿Cómo ven ustedes la cosa? Por favor, mantengamos el diálogo para los programas futuros. Esperamos que les haya gustado esta conversación y nos vemos pronto. Muchísimas gracias a ti, Gerardo, por la invitación y saludos a los radioescuchas y no sé cómo se dice a los del podcast y el público. El público en general. Gracias por el apoyo. Chao. Adiós. Adiós.